Buenas noches, le saluda la doctora Gabriela Zapata. Gracias por participar con nosotros de esta consulta médica virtual. Yo soy cirujana bariátrica, tengo algún tiempo ya en este tema de sobrepeso y obesidad. He trabajado en esto alrededor de 15 años desde que era interna estudiante de la universidad. Trabajé con el pionero en cirugía bariátrica acá en el país y he estado en contacto con muchos colegas a nivel internacional que tienen gran connotación en el tema, que son exponentes a nivel mundial. Yo estudié cirugía general, después hice cirugía bariátrica en Colombia y he hecho algunos cursos en Brasil, en Chile, en algunos otros países para poder estar actualizada y al día con respecto a estos temas que me interesan mucho, sobre todo para poder ayudar a la comunidad con esta enfermedad del siglo XXI, que es muy importante y que cada vez se va haciendo mucho más grave entre nosotros. Vamos a responder algunas preguntas. Tenemos algunas personas que nos están haciendo o que tienen inquietudes que quisieran aclarar, así que les voy a leer a todos la primera pregunta, ¿ya? Soy José Luis, peso 158 libras y mido 1,52. ¿Tengo solo sobrepeso o ya tengo obesidad? José Luis, buenas noches. Te comento, para nosotros saber si un paciente tiene sobrepeso o obesidad, lo que hacemos es sacar el índice de masa corporal, que es la medida estándar en el mundo para poder catalogar a una persona como una persona obesa. Entonces, para esto nosotros lo que hacemos es dividir el peso en kilogramos para la talla al cuadrado, que en este caso tuyo nos va a dar, te calculo para sacar en libras del peso, en kilos, porque tiene que ser en kilos. 1,52. Tú tienes un índice de masa corporal de 31, lo que quiere decir que estás en el límite ya de la obesidad grado 1, entraste a la obesidad grado 1. El índice de masa corporal lo que marca es un rango donde se establece lo que es una obesidad, bueno, desde antes, un peso normal o desnutrición. La desnutrición, peso normal, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3 u obesidad severa. En este caso, tú ya entraste en una obesidad grado 1, que si bien todavía no es una enfermedad muy grave, ya estás dentro de lo que se cataloga como enfermedad de obesidad, ¿ya? Ahora hay otros parámetros que también nos pueden permitir ver el tema de la obesidad, porque un paciente puede ser muy, muy delgado, pero tener más del 50% de grasa en su cuerpo. Eso también es un índice o es un indicador de tener un exceso de grasa, o sea, de una persona que puede ser obesa sin verse como tal. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, doctora. Soy Esperanza. Tengo 32 años. Soy un poco gordita y me preocupa que a mi mamá le dio diabetes después de su segundo embarazo, que se quedó gordita y ya no pudo bajar. ¿Me va a pasar lo mismo cuando tenga mis hijos? Le felicito por esta oportunidad para poder hacer una consulta con usted. En verdad, es de mucha ayuda. Muchísimas gracias, Esperanza, por tu confianza y gracias por contarme tu problema. Te cuento que muchos pacientes refieren, o muchas pacientes mujeres en este caso refieren, que uno de los desencadenantes de su obesidad o cuando se marcó ya el tema de la obesidad es después del embarazo. Generalmente las mujeres bajan de peso una vez que sus bebés han nacido en el proceso o en el periodo de la lactancia, que es la época en la que se disminuye bastante de peso. Sin embargo, a veces los genes que tenemos ya, porque no es una enfermedad que le va a dar a todo el mundo. Entonces hay pacientes que son delgados y se van a mantener así. Mujeres que son delgadas o que tienen una contextura más bien fina se van a mantener de la misma manera. Sin embargo, en este caso, Esperanza, tú en tu familia, si tienes personas que tienen sobrepeso o obesidad, entonces debes tener un riesgo, quizá genético también, un tema medioambiental incluso, que te puede predisponer al tema de la obesidad. Esto no significa que si tú tienes dos hijos, a partir del segundo hijo vas a tener este problema. No necesariamente está relacionado ni podemos determinarlo de esa manera. Les leo otra pregunta a continuación. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Miriam. Mi papá tiene 67 años, tiene presión alta. Pesa 190 libras y mide 1,64. He escuchado que hay cirugías que le pueden ayudar, pero no sé si podría operarse por su edad o hay algún otro tratamiento que le cure la hipertensión. Miren, buenas noches, mucho gusto. Te comento, el tema de la obesidad es un tema, de la hipertensión es una enfermedad
que no tiene cura. La hipertensión tú puedes controlarla con medicación, que es lo que generalmente se hace con medidas dietéticas, pero tú no puedes curarla. Sí hay una cirugía que ayuda a los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad a controlar su hipertensión. Puede ser la manga o el bypass gástrico, realmente hay varias técnicas que le pueden ayudar. Déjame calcularle el índice de masa corporal para ver qué grado para darte un dato exacto del grado en el que se encuentra tu papaya. Él está a un índice de masa de 32, lo que quiere decir que también tiene una obesidad grado 1. Él podría operarse. Definitivamente el tema de la edad no es un condicionante para que se pueda operar. Como te digo, la hipertensión no se cura, pero sí se controla. Y después de la cirugía, cuando los pacientes bajan de peso, pueden permanecer mucho tiempo en remisión sin necesitar medicamentos o incluso de por vida. Así que sí hay un índice alto en el que tu papá podría mejorar si es que se sometiera a algún tipo de procedimiento quirúrgico o bajara de peso de manera significativa. Bueno, mientras tenemos más preguntas, les voy a contar un poco del tema de estas cirugías que les acabo de mencionar. Existen dos procedimientos quirúrgicos que son los más utilizados en el mundo. Antes existían un poco, bueno, siguen existiendo otras técnicas quirúrgicas, pero que quizá en la mayoría de países ya no se utilizan, como la banda gástrica, que es un procedimiento que pone como un cinturón alrededor del estómago, haciendo un efecto como de reloj de arena. Entonces los pacientes comen, pero no llegan a sentir una saciedad y poco a poco el alimento en este estómago como chiquito que queda en la parte alta, donde está la banda que forma esta especie de reloj de arena, hasta que esto se llene de comida empieza a bajar poco a poco a través de la banda. Esto ha generado algunas complicaciones como reflujo, genera molestias a los pacientes porque empiezan a hacer esta bolsita que tienen acá en la parte alta del estómago, a veces como comen mucho porque no tienen esta sensación de saciedad, se hace como una especie de hernia, entonces se forma una bolsa más grande que cae alrededor e incluso las bandas pueden erosionarse y meterse dentro del estómago. Es una técnica que ya poco se utiliza en el mundo, al menos en nuestro país, y ya nadie coloca bandas. El bypass es una técnica que nos ayuda a comer menos, se hace un estómago chiquito y se hace una conexión directa al intestino. Entonces comes menos y malabsorbes un poco la comida que estás ingiriendo y de esta forma generas una pérdida de peso. Tenemos otra pregunta, ya les voy a contar después de esto de la manga gástrica. Les leo a todos. Buenas noches, mi hija tiene 12 años y es la más gordita de su clase y todo el tiempo le molesta. He intentado que haga dietas, pero le gusta mucho comer y ya no sé qué más hacer. ¿Qué necesita para poder operarse? Buenas noches. La verdad es que los pacientes o los niños no deberían ser sometidos a una cirugía. Si bien la niña puede que a esta altura esté gordita y eso pueda reflejar en un futuro que se mantenga con un peso elevado o con sobrepeso o obesidad, no es recomendable operar en pacientes o en niños. Hay sí estudios de pacientes o de países donde se están operando adolescentes. Incluso hubo una noticia de un niño que se operó a los 4 años, si no me equivoco, y que reganó peso. La verdad es que no es muy recomendable. El niño está en un proceso de crecimiento, entonces el niño lo que necesita es llegar, crecer, absorber todos los nutrientes de manera óptima para en un futuro tomar una decisión quirúrgica si fuera el caso. Lo que sí te recomiendo es que tu hija haga una buena dieta, que deje las bebidas carbonatadas, bebidas azucaradas, que no tome jugos, porque el jugo, una vez que ya no está la fruta como tal, lo único que queda si no te tomas en los próximos minutos pasa a ser azúcar, básicamente. Entonces pierde las propiedades nutricionales. Es mejor que se coma la fruta directamente, que coma ensaladas, que coma verduras, quizá que no coma nada de fritos, que eso la verdad es que ninguna persona debería comer. Evitar al máximo chocolates o golosinas, cualquier tipo de comida chatarra. Y que haga ejercicio, que entre a una rutina algo. Hoy por hoy tenemos un montón de opciones para poder hacer gimnasia, zumba, atletismo, vóley, natación. Hay muchos tipos de deportes que podemos hacer que sea algo motivante para ella, que le guste, porque definitivamente el tema de que le molesten en la escuela es un determinante y eso puede llevarle a que ella en algún punto de su vida genere otro tipo de trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia, lo cual no quisiéramos que pase. Entonces siempre es importante también tener un acompañamiento psicológico para que le ayuden a ella
a llevar esto de la mejor manera y que con el esfuerzo que haga, en el tiempo que tenga hasta que crezca y ve realmente cómo es ya en edad adulta, pues pueda tener un acompañamiento bueno y una guía que le permita llevar de mejor forma y que le permita también bajar de peso y poder controlar, porque a veces los niños también comen por ansiedad. Entonces quizá todo lo que ella esté viviendo ahora en la escuela y el tema de que le molesten le está generando mucha ansiedad y eso es lo que le hace también comer. Bueno, mientras esperamos otra pregunta, les cuento un poco ahora sí de la manga gástrica. La manga gástrica es una cirugía restrictiva básicamente. Nosotros tenemos el estómago, hagan de cuenta que es como un frijolito en grande. Cuando nosotros hacemos la manga gástrica, cortamos un porcentaje del estómago, alrededor del 80%, y dejamos un estómago en la forma como de un banano. Entonces ya no hay toda la pancita del frijol donde se acumulaba un montón de comida y esto hace que los pacientes bajen de peso porque tienen menor ingesta de comida. Adicionalmente, en el segmento de estómago que retiramos del cuerpo, hay unas hormonas que se producen que ayudan a controlar el hambre y la saciedad. Entonces, al sacar esto del organismo, el paciente tiene una mejor forma de controlar el hambre porque ya no va a tener hambre. Entonces ya no va a comer por ansiedad, no va a comer por hambre, sino que va a comer de manera súper estructurada, en horarios precisos, y esto le va a ayudar a tener como un bebé una reeducación alimentaria y a tener un nuevo hábito de vida. Entonces, alrededor de los primeros 6 meses el paciente no va a sentir hambre y esto le va a ayudar a poder lograr la meta específica, que es mantenerse ya en un peso bajo y que su metabolismo se regule y que a partir de eso sea el peso en el que se mantenga de por vida, que varía un poco más, un poco menos, pero alrededor de esta línea basal nueva. Tenemos otra pregunta, dice, doctora, soy Miriam nuevamente. ¿Mi papá puede volver a aumentar de peso después de la cirugía? Puede comer lo que quiera, le gusta mucho comer y dice que prefiere ser gordito y comer de todo. Quizás así él es feliz. Querida Miriam, tu papá al final del año, incluso antes, va a poder comer de todo. El tema de la cirugía al principio sí le restringe un poco del tipo de comida y las características de la comida que va a tener. Es como un bebé, como les decía. Va a empezar a comer primero comida líquida netamente o líquidos que no serían comida. Después va a ingerir sólidos en forma de papillas, después comida picadita o en trozos pequeños y posteriormente va a tener una dieta normal. Él puede comer de todo, sin embargo, como les decía, es importante cambiar el hábito porque a mí también me encantan los chocolates, pero lo ideal no es comernos chocolates todos los días ni en grandes cantidades. Sin embargo, tenemos la opción de comprar un chocolate que tenga el 60% de cacao y muy poquita azúcar. Quizá esa sea una opción. Y la idea en este proceso es que tu papá aprenda a tener un nuevo estilo de vida, que cambie de hábitos y que aprenda a escoger alimentos que no dejando de ser ricos sean más nutritivos para él y le ayuden a mantener su peso en el peso que debería estar. Bueno, mientras esperamos otra pregunta, les comento que el próximo sábado, el sábado 9, voy a estar en el Hotel Oro Verde. Voy a hacer consultas allá en Machala, entonces las personas que estén interesadas pueden dejarnos sus inquietudes, podemos agendar una cita, para mí va a ser un gusto poder ayudarles y sería un gusto poder verles allá. El sábado alrededor de las 9 de la mañana, entre 9, 1, 2 de la tarde, vamos a estar haciendo consultas en el Hotel Oro Verde en Machala. Listo. Creo que no tenemos más preguntas, así que con eso me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si tienen alguna otra duda o inquietud, no duden en consultarme. Estoy a las órdenes. Una buena noche.